Bueno chicos, ya sabéis que lo prometido es deuda, ya estamos aquí con el primer vídeo de nuestro canal y bueno, no podíamos empezar de otra manera este canal de YouTube que con nuestra sección estrella del podcast, nuestro 11 habitual de la jornada, José Ángel, y la verdad es que en este primer 11 que hemos hecho para el canal de YouTube, pues tenemos muchos viejos conocidos que ya salieron en nuestros anteriores 11 del podcast. Sí, así es, las tradiciones están para mantenerlas. Mantenemos nuestro tradicional 11 de la jornada de los mejores sub-21 y bueno, los que ya nos vienen escuchando del podcast pues van a ver bastantes nombres conocidos, principalmente el de la portería, que es un jugador que la verdad que le tenemos ya mucho cariño. Sí, nuestro portero fetiche que nos ha acompañado en muchos de nuestros onces, no puede ser otro que Islam Meslier, portero del Leeds, que estuvo sensacional en la victoria de su equipo 1-3 ante el Leicester City, uno de los grandes equipos de temporada en Inglaterra, y bueno, se le computan 7 paradas, y José Ángel, haciendo 7 paradas en la victoria de tu equipo, pues eso significa que tienes mucha culpa de esa victoria del equipo de Marcelo Bielsa. Sí, así es, aunque tu equipo haya metido tres goles, si tu guardameta ha tenido que hacer 7 paradas, pues obviamente es un tanto importante el que se tiene que apuntar aquí el francés en cuanto a la victoria de Leeds. Para los que ya nos vienen escuchando del podcast ya le conocerán, pero para los que no, pues bueno, Illan Meslier es un portero de mucha envergadura, muy largo, que destaca por esas estiradas y luego siempre está bien colocado, tira de reflejos, y además en el estilo del loco Bielsa, donde corren más riesgos, atrás, pues hace que esas características de Ilya Meslier todavía se luzcan más porque tenga que intervenir más en los partidos. Pues sí, y de un jugador que ha salido mucho a otro que prácticamente debutaba esta semana, al menos como titular en el Ajax, hablamos de David Rensch, lateral derecho del conjunto Ajaciev, canterano del equipo, y que estuvo muy bien en la victoria de su equipo por 0-3 ante la Z Almar. La verdad es que es un jugador que la temporada pasada ganó el trofeo al mejor canterano del Ajax, que bueno, que tiene bastante mérito siendo la cantera holandesa más prolífica del país. Y bueno, hay que decir que es un jugador que está jugando como lateral, a pesar de que en las inferiores del Ajax y también holandesas los hemos visto como central. Y la verdad es que José Ángel, esta reconversión al lateral derecho, pues la verdad es que le hemos visto bastante cómodo, lo visto la posición en la que venía, ¿no? Sí, la verdad que se le ha visto bien cómodo por eso que comentas, ¿no? Él viene siendo más habitual en posición de central o incluso de pivote porque es un jugador que juega bien con ambas piernas, que tiene buena salida del balón, por eso siempre jugaba en esas posiciones centrales. Pero bueno, le vimos en el partido, este partido contra el AZ Alkmaar, la verdad que tuvo un buen desarrollo en la banda derecha y creo que hizo un muy buen fit, no sé cómo lo viste tú, con Anthony, ¿no? Todos esos espacios que deja el extremo cuando entra hacia adentro, creo que él doblándole hacía mucho daño a la defensa de la Z. Sí, lo que te digo, sorprendió mucho su faceta ofensiva porque en principio un central reconvertido a lateral es un jugador puramente más defensivo que se va a guardar más en defensa, pero la verdad es que estuvo muy bien ofensivamente. De hecho, tuvo una ocasión al principio del partido donde está a punto de marcar el primer gol del partido y luego en defensa obviamente estuvo muy bien. Tenía un duelo bastante difícil contra el sueco Carlson, que es un jugador importante esta temporada en la Z, y la verdad es que lo resolvió bastante bien y ya, José Ángel, no sería nada descartable que Eric Ten Hag lo tenga ya en cuenta para el primer equipo para el resto de temporada. Sí, sería un jugador bastante a tener en cuenta, sobre todo por esa polivalencia, ¿no? Yo creo que esa parte de que es un jugador, de que estoy seguro que la afición del Ajax le tiene mucho cariño, por todo lo que habíamos comentado, creo que puede ser un jugador muy útil por eso, por la polivalencia que tiene, que incluso hasta en el lateral derecho, ¿no? Como tú has comentado, atrás no sufrió demasiado, pese a ese duelo importante que tenía, y luego en ataque, pese a que no se le esperaba tanta profundidad por las posiciones habituales que suele jugar, las características que tiene, también se desarrolló bien, como tú has dicho, tuvo una ocasión, incluso recuerdo un pase llegando a línea de fondo que casi termina en gol de su compañero, que ataja al portero de la Z, o sea que también se prodigó bien en ataque y creo que puede ser una pieza importante en el esquema del Ajax. El que está siendo pieza importante de otro gran club es Ronald Araujo, José Ángel. Espectacular este central uruguayo, está destacando como el gran central en este FC Barcelona ante la baja de Gerard Piqué. Y bueno, la victoria 2-1 del equipo de Ronald Koeman ante el Athletic Club, pues estuvo otra vez muy solvente, muy rápido al corte, contundente, con mucha personalidad. Y bueno, hoy se lanzaba el gran dato, ¿no? Es el jugador
de las 5 grandes ligas con más de 900 minutos, el único jugador que todavía no ha sido regateado, que es una estadística, José Ángel, brutal. Sí, a mí Ronald Araujo, bueno, sobre todo pues gente como tú o como yo que nos pilla más de cerca el grupo de la segunda B, ¿no? Donde jugaba el Barça B, pues le teníamos ya un poquillo más visto y sabíamos lo contundente y rápido que era. Quizás nos creaba algo de dudas el tema del juego con los pies, ¿no? Al estar en el Fútbol Club Barcelona, pero la verdad que se está desenvolviendo muy bien en el Barça, está siendo una de las mejores noticias del conjunto culé tras la lesión de Gerard Piqué. Y bueno, ante el Athletic Club la verdad que se marca otro gran partido, siendo contundente por arriba, en el corte, es un defensa muy, muy rápido, que eso le va a venir muy bien al Barça cuando le hagan correr hacia atrás. Y la verdad es que está siendo una de las sensaciones de ya no del Barça, sino diría que incluso de la Liga Española. Y vamos, yo lo recomiendo en todos los fantasies, la verdad. Sí, sí, sin lugar a dudas, el bueno de Ronald Araujo está sorprendiendo para bien en un Fútbol Club Barcelona donde este año está costando brillar, tiene mucho mérito. Otro de los que está brillando y uno de los centrales de la temporada es Sven Botman, jugador holandés del Lille, que estuvo muy bien en la victoria de su equipo 1-0 ante el Dijon. Y bueno, José Ángel, otra vez Sven Botman lo vimos que a su buen hacer defensivo es una pieza clave al equipo de Christophe Galtier a la hora de salir del balón. Tengo aquí el dato, son 118 pases con 105 intervenciones en el partido. Es que son datos prácticamente de centrocampista. Sí, totalmente. Sven Botman es un central muy importante en el esquema del Lille, incluso ya ha empezado a sonar para otros equipos como el Liverpool. Y creo que, bueno, ya sabemos que últimamente todo lo que ficha el Lille suele acabar muy bien, y creo que es el caso de Botman. Incluso, y también destacar su juego aéreo, que ya no solo en el apartado defensivo, donde gana muchos duelos, sino incluso en jugadas de estrategia, en ese mismo partido, en un saque de esquina, estuvo a punto de marcar un gol para su equipo. O sea que no solo defensivamente, sino que ofensivamente también puede ser una arma importante debido a eso, a su gran envergadura. Sí, la verdad es que fue una adquisición este verano del Lille que lo ficha por 8 millones del Ajax. Es cierto que la temporada pasada estuvo cedido en el Heerenveen, por lo tanto no ha llegado ni siquiera a jugar de manera regular con el Ajax, que seguro que se está arrepintiendo de haberlo vendido al menos por ese precio tan barato. Otro de los que está aprendiendo desde que ha cambiado de club, nuestro lateral izquierdo en este 11 es Lenard Ziborra, jugador alemán de origen polaco, que, bueno, en su, digamos, redención en el Genoa, en uno de los equipos que lo está pasando más mal en este inicio o ya mitad de Serie A, pues bueno, se tomó un fin de semana, digamos, sabático con esa victoria 0-3 ante el Crotone. Y bueno, Ziborra marcó el primer gol del partido con un tanto de volea sensacional, José Ángel. Sí, así es, en un centro, una jugada que empezaba por la otra banda del Genoa, pero es finalmente Ciborra el que le acaba rematando la jugada en la frontal del área, llegando desde atrás, y como tú dices, empala muy bien el balón y lo manda al fondo de las redes, ¿no? Es un lateral que se prodiga mucho en ataque, pero que luego siempre es comprometido en tareas defensivas y siempre baja a defender. Ciborra, que es jugador cedido por el Atalanta, y si no me equivoco, creo que el Genoa tiene opción obligatoria de compra sobre él, ¿no? O sea, es un jugador que a priori ya se pensaba como para que recalase en un equipo importante como el Atalanta. Sí, la verdad es que él viene de jugar en Holanda, lo fichan del Heracles, él es internacional alemán sub-20 y bueno, es eso, ¿no? En Atalanta no llegó a funcionar, sí que es cierto que tenía a Robin Gosens, su compatriota, que lo tiene bastante complicado ahí, luego también en verano fichan a Johan Mojica y por eso el Atalanta no le da esa oportunidad, el Génova lo pide cedido y al final logran incluso incluir una opción de compra después de la cesión de 2 años y bueno, de momento en el Génova está siendo de lo más destacado en un Génova, como decimos, que siempre como últimamente lo está pasando mal en Serie A y que bueno, con esta victoria se va alejando poco a poco del descenso, pero que bueno, que el equipo de Luigi Ferraris no se puede descuidar porque vienen siendo temporadas difíciles. Y nada, nos vamos ya al centro del campo, nuestro primer jugador, y diría que el MVP de esta jornada, José Ángel, porque el partidazo de Seydou Touré ante el Montpellier, con gol y asistencia incluidos, que fue tremendo. Es un jugador que no solo marcó y asistió, sino que estuvo en todos los sitios, y yo creo que fue
el jugador de la jornada, por lo menos en la Liga. Sí, sí, uno de los jugadores sin ninguna duda. No va a ser el único jugador de la Ligue 1 que va a aparecer por aquí. No quiero hacer spoiler, pero la verdad que, como tú dices, el partido de Cheikh Doucouré es bestial, ¿no? El primer gol ya es... Ahí ya se ve una de sus cualidades, ¿no? Ese fuerte disparo lejano que tiene con el que puede sorprender a los guardametas y así es como se adelanta su equipo. Pero luego, bueno, también destaca en el centro del campo, pues es un jugador que abarca mucho terreno de juego, gana muchos duelos y sobre todo también va muy bien por arriba, ¿no? Ganó los 5 duelos aéreos que tuvo, los ganó todos, ¿no? Así que en el centro del campo es todo un seguro de vida, Cheikh Doucouré. Sí, la verdad es que el Lens ahí tiene un jugador muy importante, de hecho es clave para que su equipo esté tan solo a 2 puntitos de Europa, a pesar de ser un recién ascendido, y veremos si finalmente el Lens la temporada que viene lo puede retener, porque está claro que al bueno de Cheikh Doucouré le van a llover las ofertas. Otro de los talentazos de este fin de semana que hemos visto pues es el Chifel Max, jugador del Nápoles, que sí, bien es cierto que no está teniendo muchas oportunidades con Gennaro Gattuso. Esta semana se estrena como titular en Liga y bueno, prácticamente a los 15 minutos ya le vimos que porque es un jugador muy talentoso, porque José Ángel abrió el marcador ante el Parma con un golazo escandaloso donde prácticamente se recatea toda la defensa del equipo parmesano. Sí, así es. El Mas es un jugador muy gustoso de ver, ¿no? Muy bonito de ver por esa característica, ¿no? Al final es un jugador volante, media punta, ¿no? En esas posiciones, que juega muy bien entre líneas y sobre todo destaca por eso, por ese dribbling en el que se puede ir de rivales en una baldosa prácticamente, ¿no? De repente él va conduciendo, va encarando, se le van echando rivales del Parma, se le echan hasta dos, tres, se zafa de ellos y termina definiendo ante el portero. Es un tremendo golazo, la verdad. Y bueno, ahí se ve bastante lo que es Elmas, ¿no? Su estilo de juego y que esperemos que tenga más oportunidades con Gattuso porque a los ojos del espectador es un jugador que apetece ver. Sí, la verdad es que aquí en este fin de semana Gattuso lo colocó como interior y la verdad es que lo habíamos visto también en la media punta y en el extremo izquierdo, por lo tanto es un jugador que bueno, puede jugar en muchas posiciones y veremos si al final acaban convenciendo al bueno de Gennaro Gattuso. El que sí ha convencido a su entrenador y está impactando con fuerza en los últimos días es Curtis Jones, jugador del Liverpool, que a pesar de no ser titular en la victoria 1-3 de su equipo ante el West Ham, fue clave porque hasta su entrada a Los Ángeles el partido iba 0-0 y prácticamente al minuto de entrar le dio una licencia a Mohamed Salah que abrió la lata para el Liverpool. Sí, sí que es cierto que al final Mohamed Salah define de maravilla, ¿no? Decide muy bien. Pero bueno, yo creo que en esa jugada es importante el desempeño de Curtis Jones porque también se describe un poquillo lo que es este jugador, ¿no? Un jugador que se mueve muy bien entre líneas y sobre todo que le da mucha movilidad al juego, ¿no? Él una vez suelta el balón, enseguida se mete entre líneas, enseguida se reactiva, el balón termina volviendo a él y es el que termina pasándosela a Salah, ¿no? Así que yo creo que en el sentido de eso, de la activación que tiene Curtis Jones, le puede dar mucho ritmo a este Liverpool de Jürgen Klopp y yo creo que es clave en ese primer gol que abre la lata ante el West Ham. Sí, el otro día lo veníamos hablando en Twitter, que este Curtis Jones se nos asemeja mucho al rol que tenía Oxlade en la 2017, un jugador, ¿no?, desatascador, que se mueve muy bien entre líneas y que cuando los tres de arriba no tienen el día o están bien tapados, pues aparece este Curtis Jones, esa pieza clave para activarlos y bueno, en este fin de semana se vio que fue clave en la victoria del Liverpool ante el West Ham. Nos vamos a otro jugador inglés, en este caso que juega en Alemania, muy conocido, y hablamos obviamente de Jadon Sancho, clave en la victoria de su equipo 3-1 ante el Augsburg. De hecho, él abre la remontada con el 1-1 en una jugada por banda izquierda, lo vimos jugando en esta ocasión a pierna cambiada por la banda izquierda, y la verdad es que pues bueno, participa, como decimos, que marcando el primer gol y también es influyente en la jugada del tercero donde prácticamente se marca el rival en propia, pero una jugada entre él y Haaland, José Ángel, que el que no lo haya visto, pues tiene que verla porque es un jugador entre dos pedazos de jugadores. Entre dos balas, ¿eh? Dos trenes de cercanías que, vamos, te pasan dos trenes de alta velocidad, ¿no? Te pasan por encima. Y como tú dices, un partido que se le atragantó al Borussia Dortmund, empezó perdiendo, luego Erling Haaland falla un penalti y como tú dices, es antes del descanso, si no recuerdo mal, el Jadon Sancho a pase de Guerreiro
el cual define de maravilla, ¿no? Creo que Jadon Sancho es un jugador que si le dejas recibir de cara a la portería, tienes las de perder y en altas proporciones, ¿no? Define como eso, en cara de maravilla la portería, luego además tiene un buen uno contra uno y como tú dices, luego en la jugada del tercer gol, entre él y Haaland terminan destruyendo a la defensa del Augsburgo, ¿no? Así que la verdad que Jadon Sancho, con esa importancia en el equipo del Borussia Dortmund, en esta jornada tenía que estar en el 11. Sí, la verdad es que es un jugador que empezó la temporada un poco con bastantes dudas, ¿no? Con esa sombra del su frustrado fichaje por el United, que parecía que le había afectado y bueno, se empezó a enchufar en el mes de diciembre y es un jugador que la verdad es que le cuesta muy poco hacer grandes cifras y ya está con 7 goles y 13 asistencias, así que bueno, que sin una temporada, digamos, brillante, está produciendo mucho y es que la verdad, José Ángel, que es un pedazo de jugador este Jadon Sancho. Y nos vamos a otro jugador de los más productivos también de Europa. Hablamos de Noah Lang, jugador del Brujas, cedido por el Ajax, que quizá con la marcha de Diatta al Mónaco en este mercado invernal, pues ha sido él quien ha cogido ese testigo y está siendo el jugador que tira del carro de este Brujas. Empezaron perdiendo ese fin de semana 0-1 ante el estándar y él, pues lo que decimos, se cargó el equipo a la mochila, asistió en el primer gol y luego pues sentenció el partido con ese 3-1. Sí, así es, como tú dices, un jugador muy productivo, un jugador de muchas cifras. Veremos en qué cifras termina el campeonato belga. Noah Lang lleva actualmente 9 goles y 7 asistencias, o sea, son números brutales para un jugador sobre todo con mucho desequilibrio, con mucho desborde y que bueno, llega hasta línea de fondo y es ahí donde asiste a su compañero, ¿no? Así que como tú dices, Noah Lang se cargó a la espalda al Brujas y más ahora con la baja que has comentado de Diatta, todavía tiene que ser más importante un Noah Lang que también lo disfrutaremos en la UEFA Europa League, donde yo creo que puede tener un buen desarrollo y que le puede venir muy bien a este jugador del Brujas, pero que bueno, que es propiedad del Ajax. Sí, nos dejó muy buenas sensaciones de Brujas en Liga de Campeones ya, también Noah Lang, y esperemos disfrutarlo también en la Europa League, como decimos, cedido por el Ajax, y bueno, el Ajax que tiene ahí un jugador para el año que viene repescable que puede ser importante en el futuro del conjunto holandés. Vamos a cerrar ya el 11 con nuestro punta, ¿no, José Ángel? Y hablamos de jugador Mofi del Lorient, que fue clave en la victoria de su equipo sorprendente 3-2 ante el PSG. No fue titular, entró en el minuto 60, pero bueno, tuvo incidencia en los dos últimos goles de su equipo, la asistencia Sí. en el 2-2 y luego la locura total en el minuto 92, cuando en un contragolpe, con ya prácticamente todo el PSG volcado al ataque, pues él como referencia, con el buen físico que tiene, pues le tiraron un balón en largo y prácticamente se quedó solo ante Sergio Rico y luego definió muy bien, pues para eso, ¿no? Para darle la sorprendente victoria a su equipo ante todo el PSG de Mauricio Pochettino. Sí, como tú dices, no fue titular, pero tuvo mucha trascendencia en esa remontada del Lorient, que empezó ganando, luego se volvió a poner por delante el PSG y los dos últimos goles él tiene una trascendencia importante. Ya no es solo que asiste en el primero, sino que él es el que está fijando a los centrales, ¿no? Para que su compañero también se pueda ir metiendo en conducción hasta dentro de la cocina. Él luego juega muy bien la pared con él y le deja solo ante Sergio Rico. Y luego, como tú dices, el segundo gol, pues se ve sobre todo la explosividad y lo bien que va al espacio el delantero nigeriano, que luego muy bien, ¿no? El tema de quedarse solo ante Sergio Rico, pero luego hay que definir y lo hace de maravilla con esa pierna zurda. Pues sí, habrá que seguir la pista de este Tenemas Mofi, jugador nigeriano, ya decimos, dio la campanada junto con su equipo ante el PSG. Y nada, José Ángel, despedirte en este primer vídeo ya del canal. Espero que haya estado igual de cómodo que cuando hacíamos el podcast. Y este ha sido el primer 11, habrá que tener en cuenta a esos jugadores, le vamos a tener especial cariño porque, bueno, al fin y al cabo van a ser los primeros de este 11 de YouTube. Sí, a este siempre le guardaremos cariño, ¿no? Porque es el primer 11 aquí en YouTube. Ha sido igual de cómodo, ha sido diferente, pero igualmente cómoda y un disfrute, ¿no? Sobre todo hablar de, como siempre decimos, de estas jóvenes promesas que en el día de mañana pueden dar mucho que hablar. Así que lo dicho, si a la gente le ha gustado, que nos deje sus impresiones en comentarios, que le den al like y bueno, y también que se suscriban, por supuesto. Ya sabéis, lo que ha dicho José Ángel, para ayudarnos a crecer y si os ha gustado este vídeo y queréis que hagamos más, pues dadle a like, que nos ayuda a subir en el ranking,
Luego, dale a la campanita para no perderte nada y sobre todo suscríbete para no perderte nada de nuestro contenido. Nada, chicos, lo dicho, un placer, espero que os haya gustado. José Ángel, despedimos. Hasta luego. Adiós.